De todo modo. Ya, ahí sí. Ahí sí estamos. Ya, chiquillos, buenas tardes a todos, a todas. Hoy día vamos a comenzar con nuestra clase número 2 del módulo 5. Recuerden que aún continuamos en la unidad número 3, ¿ya? Donde estamos viendo Chile en el siglo XX. Recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el proceso... ¿Cómo se llamaba lo que vimos la semana pasada, chiquillos? ¿Se acuerdan? Porque yo sufrí de amnesia hoy en día y no me acuerdo. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? La cuestión social. La cuestión social. Excelente, Luca. Muy bien. Vimos el proceso y lo que se refería y lo que era la cuestión social. ¿Quién me puede decir en cortas palabras qué es la cuestión social? ¿Se acuerdan que ustedes mismos, antes que yo les dijera de lo que era y profundizamos del tema, ustedes mismos fueron capaces de responder lo que era la cuestión social? Cuando El hicimos nuestra descontento de la lluvia. gente. El descontento de la gente, muy bien. ¿Y por qué había descontento, Santiago, o el resto que me pueda responder? ¿Por qué había tanto Porque los descontento? maltrataban. Porque mucho. habían A ver, el había Maxi, diferencia, espérenme, el Maxi Santiago. O sea, Maxi, dale. que había muchas diferencias. Ya, bien, excelente, muy bien, Maxi. Había muchas diferencias. ¿Cómo cuáles? ¿Qué diferencias vimos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles vimos la diferencia? Viviendas. ¿Se acuerdan? Anita. Las viviendas. No te escucho bien, Anita. Te escucho Las como viviendas. lejos. La vivienda, ya, muy bien. ¿Qué más? Laborales. Exacto, el tema de lo laboral, muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo los trataban? Ya, el trato, y había una que era súper importante, ¿se acuerdan o no? El Que trabajo tenía infantil. el trabajo infantil, muy bien, Lucas, excelente. O sea, todo esto y el descontento que tenía el país llevó a este movimiento de la cuestión social donde la gente comenzó a marchar, a reclamar definitivamente por una sociedad más justa para todos y no hubieran estos efectivamente decibeles o que todo llegara para un grupo y para el resto nada. ¿Se acuerdan además que hablamos de los 3 grupos sociales que existían en ese tiempo? Porque hoy en día nosotros sabemos que tenemos la clase social alta, media y baja. En ese tiempo, ¿cómo se llamaba la clase social alta? ¿Se acuerdan? Oligarquía. Oligarquía, excelente. La clase media, ¿cómo le llamaban, chiquillos? Tal cual como clase media, ¿no es cierto? Y la clase media, ¿cómo le llamaban? Clase popular. Los sectores populares o clase popular. Excelente, muy bien. Y además vimos que en ese tiempo entraba tanto dinero a Chile y no era justo para todos, no era parejo para todos, sino que solo se enriquecían un cierto grupo y el resto era peor, ¿no es cierto? Le iba cada vez peor y no salían de ahí mismo y iban a buscar nuevas oportunidades y lo que encontraban no eran nuevas oportunidades, sino que al contrario, eran peores oportunidades. Y con todo este tema de este movimiento, los trabajadores se asociaron, se agruparon, ¿no es cierto? Que ahí la tía Patti nos comentaba y nos decía que cómo se llamaban estos grupos de los trabajadores, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Que cuando empezaron a organizar, cuando los trabajadores comienzan a organizarse, a juntarse, ¿se ¿Hacer una acuerdan o no? protesta? Hacen protesta, pero ¿cómo se llamaba eso cuando estos trabajadores comienzan a juntarse, a escucharse unos a otros, a reclamar o, o hacer valer ¿Manifestaciones? su derecho? Sí, sabemos que son manifestaciones, pero ese grupo de personas, ¿cómo se llamaban? No. El descontento popular. Sí, era un descontento, pero mire, escúchenme mi pregunta. No lo que hacían, sino que cuando ellos comenzaron recién a organizarse, armaban grupos de personas. ¿Cómo se le llamaba eso? Para poder defender todos sus derechos, que la tía Patti nos dijo. ¿Cómo se llama, chiquillos, cuando se empiezan a agrupar para poder manifestarse y dar a conocer su descontento? Protesta. No, pues eso es protesta cuando uno ya está listo, pero antes de eso, antes de ir y decir, yo me junto con un grupo de personas, digo, ¿cómo se llamaban? La huelga. Manifestaciones. No, chiquillos, no es cuando ya fueron a manifestar, antes, cuando se organizaron. ¿Cómo se llamaban, tía Cuando se Pati? organizan. Sindicatos.
Sindicatos. Acuérdense, no escuchen, sindicatos. Se empezaron a generar sindicatos de trabajadores. Yo les comentaba que la primera vez que ellos protestaron fueron con mucha violencia porque no estaban organizados en estos sindicatos y rompieron las pulperías. Luego se organizaron en sindicatos de trabajadores que hasta hoy en día existe en todos los trabajos y se juntan ellos y velan por los derechos de los trabajadores, ¿ya? Para que lo anoten ahí, los sindicatos. Y luego que se organizaron, comenzaron efectivamente estos movimientos a hacer huelga, a hacer marcha, a reclamar por las injusticias que estaban viviendo y eso que el país estaba ingresando mucho dinero por el tema de la exportación del salitre, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Sí. ¿Y se acuerdan en qué año fue la matanza en una de las huelgas o manifestaciones que hubo? ¿Fue en el norte, en el centro o en el sur de Chile? ¿A dónde fue? Que lo conversamos la semana pasada también. ¿A dónde fue? En Iquique, en la escuela de Santa María. Exacto, en Iquique. En Iquique, yo les comentaba y les decía que en el video también que vimos, nos comentaban y nos decían que la gente salió, o los trabajadores salieron a marchar por el descontento, por la cuestión social, por la injusticia, por todo, ¿no es cierto? ¿Y qué encontraron? La muerte, que fue una matanza así discriminada, así. Pero muchas personas murieron en esos años. Luego de eso, efectivamente, comenzaron a haber leyes para los trabajadores por todo este movimiento de la cuestión social, ¿no es cierto? Y ustedes tenían de tareita, ¿se acuerdan? Leer la página 126 y 127 y responder solo 2 preguntas, porque eso les quedó. Nosotros realizamos algunas preguntas en clase y ustedes tuvieron que responder 2 preguntitas donde tenían que leer 4 recursos que habían ahí sobre cuáles fueron las respuestas de la cuestión social, de estos trabajadores de la población, de la sociedad que se organizó, ¿no es cierto? Y habían 2 preguntas. La primera pregunta decía, ¿por qué creen que las manifestaciones obreras eran reprimidas por las fuerzas policiales? Y la segunda, ¿cómo imaginan que influyeron las manifestaciones obreras en el logro de los derechos laborales? Explique dando al menos 2 ejemplos. Yo revisé el IRMI y tía, ahí yo quedé así, en shock. Y lo revisé 5 minutos antes de entrar a la clase. 5 minutos antes. No me diga. Quedé en shock. Hay muy poquitos que hicieron esa actividad y eran solo 2 preguntas. Nada más. Nada más. Sí, ayer yo creo que la página era como complemento, porque resulta que si ya habíamos, ya se había hablado, opinaron, entonces era más o menos sacar las respuestas de eso mismo que ya se había visto. Sí, y además tenían el apoyo en el libro, porque las preguntas eran en relación a los que tenían en los recursos del libro, y que era en relación también a lo que estábamos conversando de la cuestión social. Y revisé, tía, si fue como 5 minutos antes de entrar a la clase, y yo creo que con suerte hay 10 o 12 personas que respondieron la actividad y la subieron. Y el resto nada. Aquí el Lucas dice, me acabo de dar cuenta que no la mandé, pero sí la tengo. Ah, ya. Excelente. Muy bien, Lucas. Recuerden no atrasarse en su lista, porque esa es la única forma que tengo yo que sí lo hicieron. O si no, y a mí también me pasó lo mismo. Ya, bien. ¿Quién es el que está ahí la también? Camila Garrido y el Maxi. Maxi Rubio, tía. Ah, el Maxi entró por mí, ya. Entró por el correo del colegio, del curso. Ya. Sí, ya, sí. Listo. Entonces, recuerden que tienen que subirla, porque les vuelvo a decir, es la única forma que yo sé que ustedes la hicieron. ¿Ya? Estuve revisando las que hay y estaban bastante bien. Lograron entender lo que hablamos sobre la cuestión social y cuál fue la respuesta de la cuestión social de los obreros, por qué marchaban, por qué la policía los reprimían, etcétera. ¿Ya? Lucas, ¿me puedes responder qué pusiste en la primera? ¿Por qué creen que las manifestaciones obreras eran reprimidas por las fuerzas policiales? Puse que yo creía que era porque parte de ese dinero lo iban a dar para los policías. Entonces no les convenía que ellos dejaran de trabajar porque no se iban a generar ganancias. Ya, bien, puede ser, sí. Bien. Maxi Vivero, ¿tú qué pusiste en la 1? Maxi.
Ya, porque no querían que los trabajadores mostraran el descontento en los trabajadores que distintas causas. Por distintas causas, ¿sí? Bien, Maxi, excelente. Oye, los policías efectivamente reprimían a los obreros por el tema de que no se enteraran efectivamente ni el resto del descontento que existía en ese momento en el país y de cómo era la vida de ellos. O sea, querían seguir tal cual como estaba en ese tiempo y que la oligarquía ganara el dinero que quisiera y el resto ahí. Entonces, la policía efectivamente estaba con los de la oligarquía. Entonces ellos los defendían a la oligarquía y reprimían a los obreros para que no se enterara el país entero o el exterior de lo que estaba pasando en Chile, ¿ya? Sobre el descontento, sobre las desigualdades que habían en ese tiempo, ¿sí? Y la segunda pregunta que decía, ¿cómo imaginan que influyeron las manifestaciones obreras en el logro de los derechos laborales? Anita, ¿qué pusiste tú ahí en la 2? Puse que las manifestaciones influyeron en la creación de leyes laborales que fueron aumentando poco a poco, Excelente. como son la ley de descanso dominical, es decir, el día domingo no se trabaja, y la ley sobre accidentes de trabajo, por ejemplo, si el trabajador tiene un accidente, le dan licencia y se la paga. Además, los trabajadores se organizan en asociaciones para ayudarse en caso de enfermedad, mutuales, Malcomunados. Sociedades de resistencia, todos con el fin de lograr beneficios para todos los trabajadores. Excelente. Bien, Anita. Bien completa tu respuesta, Anita. Súper bien. Efectivamente, como dice ahí, influyeron estas manifestaciones porque luego de esa matanza que hubo, el Estado se dio cuenta que no estaba bien el país y que había mucha desigualdad y estas personas estaban mal, no habían leyes para el trabajador, trabajaban de lunes a lunes. ¿Se acuerdan que le decíamos que trabajaban, no había ningún día de descanso? Salió la ley que tenían que descansar el domingo. Salió otra ley que se hablaba, la ley de la silla, que cada cierto tiempo ellos se podían sentar a descansar un momento. Salió el tema de la ley que no existiera el trabajo infantil, menos personas menores de edad, porque acuérdense que trabajaban los niños y lo vimos en unas imágenes. Y salieron muchas otras más en relación al cuidado del trabajador, ¿sí? El tema de las licencias médicas cuando el obrero se enfermaba, porque antiguamente el obrero se enfermaba, se moría ahí, en la misma obra, y pasaba, hasta en las mismas saliteras, ¿ya? O efectivamente no le creían y los despedían. Así de simple, no había nada que los protegiera. Entonces se dieron muchas cosas, y gracias a qué, a las manifestaciones de los obreros y a todo este tema de la cuestión social. Ya, chiquillos, bien hasta ahí entonces. El resto que está pendiente, recuerden efectivamente subirla, ¿sí? Subir las 2 preguntitas, porque así nosotros vamos evaluando. Yo así los evalúo según las preguntas que están haciendo. Si no, yo no tengo ningún problema en hacerles pruebas, que yo creo que es más complicado en evaluar las preguntitas que vamos trabajando en clase, ¿o no? Porque perfectamente podría decirle, ya, chiquillos, de pasar esto, prueba. Y no es la idea, no es la idea, ¿no es cierto? Sí, aquí hay varias preguntas. Mire, la Valentina Álvarez dice, tía, yo la mandé, pero no me la he revisado. No sé si... Sí, la envió está la dentro Valentina. de las que... Sí, la ya. Valentina le El Lucas está de mandar. Sí. La Josefa está preguntando si la mandó. No, la Josefa Zapata no la había. Ya, chiquillos, pero ya, miren. Dice, entonces tiene que revisar. Sí, eso cada uno lo sabe porque ustedes saben que tienen que revisar LIRMI.
Ya, yo ahí luego le retroalimento, Sí, le po. digo si está bien, si está mal, o tiene que cambiar algo, o complementar algo, ¿ya? Pero yo antes de entrar a la clase revisé todos los que habían enviado y todos los que estaban pendientes, y eran muchos los que estaban pendientes, muchos, ¿ya? Muchos, 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 y tuvieron una semana completita para hacerla, desde el jueves pasado, ¿sí? Jueves pasado, ¿ya? Tía, ¿Ah? yo la hice, pero no me acuerdo si la envié. Sí, sí, la tuya estaba Leo. Ah, ya. Por eso les digo que ahora no les voy a Por eso tienen que revisar, pues, chiquillos. Y por eso les digo que ahora no les voy a decir quién la tenía y quién no, sino que ustedes efectivamente tienen que ir revisando el INMI para que se vayan dando cuenta, ¿ya? ¿Quién Ujú. ocurrió o no? Ya, chiquillos, entonces, hoy día vamos a comenzar con la segunda clase, que vamos a continuar con el siglo XX en la unidad número 3, pero vamos a hablar de un tema que se llama la democratización de la sociedad chilena durante el siglo XX. Entonces, fecha en el cuadernito, rapidito, fecha del día de hoy en el cuaderno, rapidito. Fecha del día de hoy en el cuaderno, chiquillos. Estamos a jueves 1 de octubre. Clase número 2, módulo 5. Ya, Santiago, escriba. Lo puse. Ya. Clase número 2, módulo 5. Y como título vamos a ver proceso de democratización de la sociedad chilena. Proceso de democratización de la sociedad chilena. Proceso de democratización de la sociedad chilena. Ahí la tía Pati por el chat le está enviando. Sí, Sí, están todos los antecedentes ahí, chiquillos. democratización de la sociedad chilena. Chileno. ¿Ya? Chiquillos, ahí tengo yo una pregunta. ¿De dónde creen ustedes que viene la palabra democratización? ¿De qué palabra De vendrá? democracia, De de democracia. democracia. Muy bien, Isidora. Sí, viene de democracia. Y recuerden que en la unidad número 1, que fue a principios de año, vimos el concepto de democracia. ¿Y se acuerdan que vimos un video de Samba? ¿Se acuerdan de Samba? Samba, el niño que lo sabe todo, ¿sí? Y hablaba y decía lo que era democracia. Entonces, ¿qué es democracia, chiquillos? Si democratización viene de democracia, ¿qué es democracia? ¿Se acuerdan lo que era democracia? ¿No se acuerdan? ¿Qué es democracia? Que todos pueden tener su opinión. Ya, bien Leo, sí, que todos pueden tener su opinión. ¿Qué más? Que la gente vote por algo. Bien, Bastián, que el derecho a voto, acuérdense que decía que la sociedad votaba por las personas que nos representaban. Bien, Bastián, sí. ¿Qué más? Esos son puros hechos de... Tía, quiere decir, Maxi, no te escuché bien. tía, quiere decir gobierno del pueblo. Ya, bien. Sí, también puede ser bien, Maxi, gobierno del pueblo, porque efectivamente el pueblo es el que vota por el que nos va a representar, que es parte, derecho del pueblo a elegir, muy bien, excelente. ¿Se acuerdan de algo, no es cierto? Muy, muy bien. ¿Y se acuerdan de dónde venía o provenía la palabra democracia? ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo vimos en la unidad 1. Derecho a expresarse, muy bien, Maximiliano. Eso es democracia. Derecho a expresarse sin que nadie lo prohíba. ¿Se acuerdan de dónde provenía la palabra democracia? Griego. Ya, de ¿Griego? los griegos, ¿sí? ¿Y qué significaba democracia en la antigua Grecia? Si provenía de la antigua Grecia, de los griegos. Sí, sí lo Sí, vimos. me acuerdo. Creo que era democracia. Sí, era separado, se separaba la palabra. Que el Maxi dijo que provenía del griego. Exacto, bien. Y está en la unidad 1 del libro, ahí sale todo. Y que tiene que ver algo con el pueblo. Que ahí por alguien lo dijo en el... Gracias, Linda. Derecho a expresarse, derecho del pueblo a elegir, a votar, todo eso es
democracia, ¿no es cierto? Y miren, voy a compartir aquí un videíto para recordar lo que era democracia, ¿sí? Y vamos a ver a Samba, que este video lo vimos en la unidad número 1, pero para que recordemos, porque ya dijimos que democratización provenía efectivamente provenía Diego, de los griegos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para recordar, vamos a ver este videíto de democracia de este niño famoso que era Samba, que lo sabía todo, para que se recuerden y puedan saber qué es democratización, ¿ya? Me avisan si se ve y yo que ponga play voy a mutearme, ya para que se pueda escuchar bien, ¿ya? Yo voy a silenciar mi micrófono. Samba pregunta. La democracia. Yo lo sé. Ay, no, el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. ¿Y qué es la democracia, niño que lo sabe todo? Democracia quiere decir gobierno del pueblo, y es un sistema de gobierno donde las decisiones las toma toda la gente que vive en un país, o sea, todo el pueblo. ¿Y cómo se hace para que todo el pueblo se ponga de acuerdo? Es un lío. No, es muy fácil ponerse de acuerdo entre seres humanos. ¿Ah, sí? Bueno. ¡No valió! Pero fue gol. No, no valió. Sí. ¡No! Y eso es un marciano. No, es una mulita. ¡Es un marciano! Una mulita. Bueno, puede ser que sea difícil ponerse de acuerdo entre todos, pero por eso en la democracia se vota y se eligen representantes. ¿Representantes? Son las personas que el pueblo elige para que estén en su lugar y los representen. Por eso se llama democracia representativa. ¿Y cualquiera puede ser representante? Sí, la gente vota a las personas que cree que van a tomar las mejores decisiones para gobernar el país. Y a los que vota la mayoría, gobiernan. Ah, como los presidentes. También hay senadores, diputados o legisladores. ¿Se entiende qué es la democracia? Sí. Igual te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Esto yo ya lo sabía. Esto fue Samba pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Ya, chiquillos, ahí estaba. Entonces, democracia que era gobierno del pueblo, que fue lo mismo que dijeron ustedes, que había expresión, que la gente votaba. Entonces, es lo mismo que ustedes dijeron, pero para que lo coloquen ahí y se recuerden. Democracia, flechita, gobierno del pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo quien vota por estas personas que nos van a representar, que es el gobierno. ¿Ya? Para que lo coloquen ahí, no se lo olvide. Gobierno del pueblo. Eso es democracia. La Anita todavía sigue buscando qué significa democracia. Gobierno del pueblo, así es, Anita. Ahí lo puso la tía Pati. Entonces, democracia, gobierno del pueblo. Y Sí. como dijo ahí, que respondió la Isidora, dijimos que el proceso de democratización, efectivamente dijo que democratización venía y provenía de la palabra democracia. ¿Qué creen entonces ustedes que será democratización? ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes que será? Si viene de la palabra democracia, y la democracia es gobierno del pueblo, que el pueblo escoge a nuestros gobernantes a través del voto, etcétera. ¿Qué creen que será? Que es un proceso en realidad, no es algo que se dio de un día para otro, fue de a poco dándose. Donde se incluyó a la mujer. ¿Acción? ¿Ah? Dime, Maxi. ¿Ya acción? Ya, sí.
Tiene que ver con... De democratizar. Perdón, no te escuché la última parte, que se escucha súper lejos. De democratizar. Ya, democratizar, ¿sí? Y que proviene de democratización. ¿Qué será? ¿Creen ustedes? Las elecciones. Ya, son acciones que se hacen, porque es un proceso de democratización. Son acciones, como dijo el Masi, que se hacen para que efectivamente surja todo este proceso de democratización. Una de las acciones era el voto de la mujer. ¿Se acuerdan, no? Porque antiguamente las mujeres no votaban. ¿Sí? Y que lo vimos en la primera clase del módulo 4, que era la introducción de la unidad, donde decía que un hecho súper importante fue que las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones municipales y después en las elecciones presidenciales. Entonces, eso es parte del proceso de democratización, donde el pueblo efectivamente toma más protagonismo. El pueblo toma más protagonismo y es capaz de sufragar, porque antiguamente sufragaban todos los puros hombres, pero no todos los hombres de las clases sociales. Los hombres que no sabían leer ni escribir no podían votar. Las personas que recibían menos cantidad de dinero, de sueldo, tampoco podían votar. Entonces, eso es un proceso de democratización, cuando efectivamente el pueblo está tomando más protagonismo en las decisiones que toman un Estado, un país, o sea, se hace parte de eso. Y no se votaban los mayores de 18, sino que eran los mayores de 21 y de 23, 24 años, en ciertos roles que cumplían cada uno. Estaba bien así delimitado quiénes podían sufragar y quiénes no. Las mujeres efectivamente no, los que podían acceder a la educación y quienes no. Entonces, eso es un proceso de democratización, cuando efectivamente se va ampliando como el concepto de democracia y el pueblo toma protagonismo, ¿ya? A modo, efectivamente, de las palabras como uno lo entiende, ¿ya? Porque el significado de democratización es más con otro tipo de palabras, chiquillos, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí yo les voy a compartir una presentación para saber el significado de democratización. ¿Dónde estaba? Ahora sí, espérenme. Ahí está. Me avisan si se ve. De nada, profesora. Ahí Sí, se ve. así se ve acá. Ahora estaba presentando. ¿Sí? Ya lo veo, ya lo veo. ¿Quién no lo ve, Lanica? Yo lo veo. Ya. Proceso de democratización. Se está presentando recién. ¿Está más lento en alguno? Sí. A mí sí se me ve. Ya. Ya, chiquillos, mire, pongan más atención acá. El proceso de democratización, que yo se los decía con las palabras de uno, ¿no es cierto? Dice, la democratización es un proceso de desarrollo de las instituciones sociales liberales que conducen al fortalecimiento de la sociedad civil, resguardando de los derechos humanos básicos y la disminución de las desigualdades socioeconómicas. No todos los procesos de apertura de países no democráticos o en conflicto interno conducen efectivamente a la democratización. En aquellos casos donde los cambios son limitados, se hablará de liberación política, ¿ya? Pero en Chile efectivamente fue un proceso de democratización porque era una república en ese tiempo democrática, donde fueron generando leyes, donde efectivamente se resguardó los derechos humanos, se condujo el fortalecimiento de la sociedad civil, efectivamente ya todas las personas podían participar para sufragar, para escoger a los que estaban a cargo de nuestro país, ¿ya? Así que van a escribir esta diapositiva que está aquí, proceso de democratización, ¿ya? Lo van a escribir en su cuadernito
para que les quede claro. Pero miren, van a escribir, dice, la democratización es un proceso de desarrollo de las instituciones sociales liberales que conducen al fortalecimiento de la sociedad civil, resguardando los derechos humanos básicos y la disminución de las desigualdades socioeconómicas. Hasta ahí nomás. ¿Sí? Hasta donde dice socioeconómica, lo que se le destacó ahí. Se lo voy a poner en otro color. Ahí. Lo que está en rojo. ¿Ya lo puede agrandar? Ya, espérame. ¿Ese título también? Sí. Solo lo que está en rojo, ¿ya, chiquillos? Solo lo que está en rojo, para que nos quede claro que es democratización o el proceso de democratización. ¿Ya, chicos? ¿Estamos? No, Tía. Vayan apurándose, chiquillos. Solamente Sí. lo que es con rojo, dijo la tía, ¿ya? Hasta socioeconómicas. terminé, profesora. Tía, yo también Sí. terminé. Ya, muy bien. Vamos, vamos avanzando, chiquillos. Yo ya terminé por si acaso. Ok. Mira, tía. Ya terminé. Ya, muy bien. ¿Listo? ¿Terminaron todos? No. No, tía, todavía no. Ya, apurarse, chiquillos.
Los que no han terminado, se los voy a colocar aquí en el chat. Listo, tía. Muy bien, Víctor. Listo, tía. Terminé, tía. Ya, Agustina, bien. No sé qué más estaba listo, la Sofía Yáñez. Ya, ahí le colocó la tía. Sí, lo coloqué en el chat. Ya, para... Listo, tía. Por si están atrasaditos, algunos está en el chat para que vamos avanzando. Ya, miren, pongan atención acá. Voy a agrandar aquí la pantallita, ¿ya? El proceso de democratización, nosotros ya lo dijimos, que efectivamente tenía que ver con el fortalecimiento de la sociedad civil, el resguardo de los derechos humanos, la disminución de las desigualdades socioeconómicas. La democratización chilena comenzó en el año 1920. ¿Y se acuerdan la primera clase que vimos una línea de tiempo donde efectivamente decía que de 1890 a 1920 estaba la República Parlamentaria? A fines de la República Parlamentaria comenzó el proceso de democratización chilena, chiquillos, y se potenció aún más cuando comenzó la República Presidencial, que la República Presidencial partió más o menos a fines de 1920 hasta 1970. Ahí, en ese periodo, efectivamente, tuvo el mayor auge de democratización chilena porque luego comenzó el otro periodo que fue la dictadura militar, ¿ya? Entonces, miren, desde 1920 a 1930 comenzó esta democratización, donde surgieron las primeras leyes sociales, contrato de trabajo, seguridad y bienestar laboral, vivienda obrera, educación primaria, seguro obrero, organización sindical, etcétera. Que cómo comenzó con el tema de la cuestión social, ¿ya? La situación también de la mujer. ¿Se acuerdan que yo les decía que las mujeres estaban excluidas de la participación política? Tenían un rol más reproductor y doméstico, o sea, se decía, y así, a toda letra, que efectivamente la mujer era solo para procrear y estar a cargo de la casa. ¿No es cierto, tía Pati, que así era antiguamente? Así se le veía a la mujer, ¿ya? Entonces, Exactamente. Estaba excluida de todo, de la vida social, de la participación política, se excluía de todo y también estaba limitada la incorporación de la educación. Ya luego de en 1900, a fines del 20, 30, por ahí, cuando comienza todo este proceso de democratización, la mujer también pasó a tener un rol más importante, ¿ya? La situación Ya, de de hecho, en las grandes sociedades, cuando ya cumplían 15 o 16 años y estaban aptas para casarse, hacían como una fiesta y las casaban. Sí, sí, y así a veces la gente hoy en día se asombra cuando las niñas están embarazadas a los 15 años, cuando hay mujeres que las casaban a veces hasta los 13 años, chiquillos, 12 años, y a los 14 ya tenían hijos. Así era antiguamente. Miren, pongan más atención acá. La situación de la mujer en un documento. ¿Cómo eran los pololeos entonces? Decía, a mí no me dejaban salir si no iba con mis hermanos o con alguna tía siempre hasta que me casé. Nunca pude salir sola. Yo les comentaba y les decía que el mundo en realidad, no solo Chile, sino que el mundo era tan machista que cuando la mujer salía con el hombre, si es que salía, porque el hombre salía solo, y la mujer estaba en la casa para cuidar a los niños y hacer todo, ella no podía hablar sin el permiso del hombre. Que hoy en día en países aún se da eso, en otros países. Había censura también para leer libros para las mujeres. ¿Qué pasaba si alguien quería ser profesional? No podía estudiar en la universidad, nada, ¿ya? Ninguna de esas cosas podía hacer la mujer. Y efectivamente hubieron quiebres con la adición, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo quería que viéramos esto y el proceso de democratización, porque eso lo vamos a ver en el rol de la mujer, porque también vamos a ver el rol de la mujer en el siglo XX, ¿ya? Entonces ya sabemos que es el proceso y que surgieron a través de estas primeras leyes y surgió a través del movimiento de la cuestión social, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros, chiquillos. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No? Entonces estamos claros lo que es el proceso de democratización que comenzó con el tema de la cuestión social. ¿Se dan cuenta que están ligados todos los temitas uno atrás de otro? El tema de la era salitrera, de ahí surgió la cuestión social por todo el descontento, y luego viene la democratización
de la sociedad chilena que surge también de todo eso a raíz de la cuestión social. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Vamos a ir al libro rapidito, ¿sí? Van a ir a la página 130 y 131, ¿ya? Que es lo mismo que hablamos ahora, pero recuerden que siempre reforzamos con el libro. Página 130. ¿Qué página, tía? 130 y 131 del libro. Gracias. ¿Sí? Página 130, Anita, y 131. Después hacemos TikTok, Anita. Página 130 y 131, chiquillos, ¿ya? Mientras yo busco y comparto el libro, ustedes van a leer la información y miren, lo que está al costado izquierdo de la página 130, que lo hicimos al principio, dice, antes de iniciar esta lección, recuerda lo que estudiaste en la unidad número 1. ¿Qué es la democracia? Ustedes mismos dijeron ya lo que era democracia, ya lo vimos. ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática? Y ustedes ahí mismo lo dijeron, a través de organizaciones, ¿no es cierto?, a través de la Junta de Vecinos, a través de la votación popular, así nosotros podemos participar, ¿no es cierto?, porque votamos por nuestros gobernantes, etcétera. A través, en la misma sala de clases, ¿se acuerdan que yo les decía que dentro de la sala de clases también era democrática porque uno escuchaba las opiniones de todos, ustedes se organizaban como con el presidente, tesorero, secretario que uno elige, ¿no es cierto? Y lo elige democráticamente porque también votan para escoger a sus representantes del curso. Todo eso a raíz de eso. Como ¿Ya? grupo. Sí, y la última pregunta que dice, ¿qué crees que significa que la sociedad chilena se democratizó durante el siglo XX? Esa la vamos a dejar ahí porque vamos a leer los recursos para darle respuesta a esa pregunta del inicio, porque ya le dimos a la que es democracia y cómo participaba la sociedad democrática, ¿ya? Que efectivamente todos podían expresar su opinión, ¿sí? Entonces, van a leer la página 130 solitas, van a leer donde dice 1, Chile a partir de la década de 1920, y van a leer el recurso 1 y el recurso 2. El recurso 1 dice el protagonismo de la clase media, y el recurso 2, fragmento de la Constitución de 1925, porque después se cambió, la que estaba anteriormente se cambió en 1925, ¿ya? Van a leer solitos esa parte, ¿ya, chiquillos? Solitos. 5 minutos para leer. Página 130. Recuerden que tienen que leer todos, todos, todos. ¿Cómo van? Terminé. Bien.
Terminé de leer, profesora. ¿Listo? Sí. Me sacó como 5 minutos y volví a entrar. Hay Sí, dos ya terminé. profesoras. Profesora, terminé. Ya, muy bien. Me avisan si se ve, chiquillos, porfa. Sí se ve. Ahí Ya, está ya, chiquillos. compartiendo. Gracias, tía Patti. Ustedes efectivamente tenían que leer ahí Chile a partir de la década de 1920, donde estamos viendo el proceso de democratización y aquí hay algunos indicios en los recursos de cómo Chile efectivamente comenzó este proceso de democratización, ¿ya? Dice, Chile a partir de la década de 1920, justo pasó el caballero del pan aquí. Escúchenlo. Chile a partir de la década de 1920, dice, desde la década de 1920 se produjeron en Chile importantes cambios políticos, económicos y sociales, como por ejemplo, ¿se acuerdan que esto mismo que está aquí fue lo que vimos en la presentación y lo que hemos conversado hasta ahora? Se crearon leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores, comenzó la crisis del salitre, llevó un cambio en el rol del Estado y su participación en la sociedad, porque acuérdense que hubo esta crisis de salitre con la invención del salitre sintético. Sectores antes postergados como la clase baja, ¿no es cierto?, como la clase media y las mujeres tomaron protagonismo, se cambió la Constitución disminuyendo el poder del Congreso y aumentando del presidente de la República, ¿ya? Y ese fue el cambio de la Constitución de 1925, porque la anterior, efectivamente, el poder lo tenía el Congreso y el presidente tenía menos poder que el Congreso, ¿ya? Entonces, en esta Constitución se cambió y el poder lo tenía más el presidente y después el Congreso, ¿ya? Y efectivamente ustedes tenían que leer El protagonismo de la clase media y Fragmento de la Constitución de 1925. Ya, la siguiente fuente secundaria muestra el cambio del rol que adquirió la clase media en 1920, que yo les decía, que efectivamente estas clases más bajas, media y la obrera, no tenían mayor importancia, no le tomaban en cuenta a ellos, no podían tener acceso a la política, ni a sufragar, ni a hacer nada por el estilo, efectivamente, y aquí tomó un rol más importante. Dice, con el temblor político de los años 20, los grupos medios se convirtieron en una clase de creciente interés. El descrédito de la oligarquía, que era la clase alta, ¿no es cierto?, descrédito, ¿qué significa? Disminución o pérdida de credibilidad. A lo de la oligarquía ya no le creían, había perdido su credibilidad, ¿ya? Convirtió a la clase media en el grupo que representaba las nuevas virtudes que debían gobernar el país. Perdieron el estigma de ciúticos, ¿ya? ¿Y qué significa ciúticos? Que aquí está, personas que pretenden aparentar algo que no es, ¿ya? Y rotos acaballerados, porque así se le llamaba a la clase media, ¿ya? Con que se los había recubierto la oligarquía en el siglo XIX. Dejaron de ser insignificantes, se convirtieron en la clase culta de profesionales, intelectuales, que daría forma a la esperanza mesocrática. ¿Y qué era mesocracia? Sistema social en donde la clase media era protagonista. Entonces, la clase media, ¿ya? Y que eso ahí efectivamente comienza y nos damos cuenta que es el proceso de democratización, ¿ya? Donde la clase media toma un rol importante y protagonista. Fragmento de la Constitución de 1925. Esto es un fragmento de la Constitución política. Y acuérdense que la Constitución política nosotros la vimos en la unidad 1, cuando vimos todo el proceso de democracia, que era la Constitución política. ¿Se acuerdan que era este librito azul que nosotros decíamos que era como la Biblia de un país? ¿Ya? Y aquí hay una parte, un extracto de la de 1925 que fue cambiada de la anterior. Dice, la Constitución de 1925 reemplazó la Constitución de 1833 y dio inicio a una nueva etapa en la historia de Chile, el presidencialismo, porque antiguamente estaba el otro periodo que se le llamaba República Parlamentaria, y ahí, a fines del siglo XX, principios del 30, comenzó la República Presidencial.
Uno de los artículos de la Constitución, que fue el artículo 71, dice que al presidente de la República, parece que alguien quiere entrar ahí, al presidente de la República está confiada la administración y gobierno del Estado, y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. O sea, este extracto, que era del artículo 71, efectivamente fue cambiado de la Constitución de 1833, porque en 1833 el presidente no tenía todo el poder del país, sino que lo tenía el Congreso. Y luego, cuando pasó a ser un Estado presidencial, se cambió y pasó a tener el poder más el presidente y el Congreso menos. ¿Ya? Ese fue el cambio que se hizo en esa parte, en ese artículo. Y vamos ahora a la página 131, chiquillos. Y aquí vamos a tener que poner atención porque luego vamos a responder la preguntita que tenemos de la clase. ¿Qué elementos se explican? Miren, esta infografía, y ustedes saben lo que es infografía, porque lo hemos visto y lo vimos en lenguaje. ¿Qué elementos explican la democratización de la sociedad chilena? Aquí, efectivamente, hay causas o elementos que me están explicando la democratización de la sociedad chilena. Dice, esta infografía muestra algunos de los procesos que ayudaron a la democratización de la sociedad chilena. En el ámbito político, que está en color morado, en el ámbito económico y además en el ámbito social. En estos tres ámbitos. Estos tres ámbitos efectivamente me muestran hechos, sucesos o procesos que ayudaron a la democratización. ¿Ya? Anita, ¿puedes leer el ámbito político? Lo voy a agrandar un poquito. Sí. Ya. Ya, Anita. Ámbito político. Constitución de 1925, marcada por el presidencialismo y por una democratización progresiva de la sociedad. Protagonismo de partido político que representa la clase media y obrera. Ya. Gracias, Anita. Ven, chiquillos, aquí en el ámbito político también cambió. O sea, el proceso de democratización fue en todo ámbito, en el ámbito político, en el económico y en el social. En el ámbito político, ¿cómo se vio el proceso de democratización? Efectivamente, porque tomó un rol marcado por el periodo presidencialismo, que efectivamente hubo un cambio en la Constitución y que además tomó protagonismo aquí la clase media, también a través de los partidos políticos, que representaban a la clase media y representaban a la obrera, porque antiguamente los partidos políticos solo representaban a la oligarquía, que eran las clases altas, ¿ya? Y aquí ya hubo todo un cambio. En el ámbito económico, Leo, ¿lo puedes leer? Leo. Ya, tía. Ya, ámbito económico. Ámbito económico. Crisis en la industria salitrera y el nuevo rol empresario del Estado. Modelo basado en la industrialización por su por sustitución de importaciones. Ya. ISI. Estado de bienestar, mayor protagonismo del Estado en el área social. Aumentó el gasto de salud, educación y seguridad social. Muy bien, Leo, gracias. Ya, chiquillos, en el ámbito económico también cambió. Efectivamente, con este tema de la crisis del salitre, ¿no es cierto? Ya el país no estaba recibiendo ese dinero porque nosotros dijimos que los alemanes crearon, y lo conversamos, el salitre sintético. Donde efectivamente crearon el salitre sintético, Europa ya no nos compró salitre, porque era mucho más barato el otro, y hubo una crisis económica, y no solamente en Chile, sino que mundialmente hubo una crisis económica. Con esa crisis, y Chile efectivamente, con esa crisis industrial salitrera, porque ya no recibía los impuestos que cobraba ellos para sacar el salitre, tuvo que reinventarse, ¿ya? Y tomó un nuevo rol que se llamaba empresarial del Estado, donde el modelo basado en la industrialización por sustitución de importaciones, o sea, creó fábricas, ¿no es cierto? Creó industrias para efectivamente importar objetos o cosas que se generaban, o bebestibles, o por ejemplo ahí vemos la empresa Ianza, que es la de azúcar,
para poder importar efectivamente víveres hacia el extranjero y poder tener dinero, ¿ya? También efectivamente fue un estado de bienestar. ¿Por qué? Porque tomó mayor protagonismo el Estado en el área social. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentó el gasto en salud, en educación y seguro social que antiguamente no había, ¿ya? Y aquí vemos, efectivamente, dice Industria Azucarera Nacional, planta en Linares en 1960, ahí se generaba el azúcar y se importaba a otros países y ahí Chile ganaba efectivamente dinero para mantener y ayudar aún más en salud, en educación y en el seguro social. Ámbito social, que es el tercero. Bastián, ¿está por ahí? ¿Lo puedes leer? Sí, estoy acá. ¿Qué tengo que leer, tía? ¿El ámbito social? Ya. Ya, ya nomás. Ámbito social. Ingreso de sectores que antes estaban excluidos y desarrollo de una cultura de masas. Expansión de la educación. Mayor acceso a la educación primaria, secundaria y universitaria. Concentración de la población en las ciudades. Ya, gracias, Bastián. O sea, y el otro ámbito es el social, que aquí también nos podemos dar cuenta del proceso de democratización. Efectivamente, ingresaron los sectores que eran súper excluidos, que era la clase media y la clase obrera, ¿no es cierto? Se expandió la educación, antiguamente las mujeres no se podían educar y ciertas clases tampoco, entonces hubo mayor acceso a la educación primaria, la secundaria, la universitaria, y concentración de la población en las ciudades. O sea, las personas efectivamente se concentraron aún más en las ciudades y emigraron desde el campo hacia la ciudad. ¿Ya? Y aquí este cartel nos muestra, dice, promoción de electrodomésticos en 1927, cuando recién comenzaron los electrodomésticos. Y se dan cuenta que hay puras mujeres, y ahí nos damos cuenta que el país era bien machista. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna duda, consulta, pregunta? Creo que está claro. ¿Sí? Entonces, ¿saben lo que es el proceso de democratización? ¿Sí? ¿Quién me podría decir qué es democratización entonces? ¿Me podrían decir lo que es democratización? Con sus propias palabras. ¿Qué es democratización, chiquillos? ¿Qué fue el proceso de democratización? Que yo se los dije al principio con mis propias palabras, ¿eh? Y después vimos el significado más, con un vocabulario totalmente distinto, ¿no es cierto? Más formal. ¿Qué será democratización? Ya que el pueblo puede elegir. Un proceso de desarrollo de lo social. Ya. Bien. ¿Todos pueden opinar? Santiago, no te escuché, a ti escuché, le dice, espérame. Bien, Isidora. ¿Sí? Santiago, ¿qué dijiste tú? Que no te escuché. No te escuchamos bien. ¿Todos pueden opinar? Ya, sí que es parte de la democracia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Las mujeres tuvieron más importancia. Ya, bien, excelente, sí. Entonces, podemos decir, acuérdense lo que le dije yo, que podemos decir que efectivamente democratización es que estas clases sociales que estaban bien dejaditas, ¿no es cierto?, tomaron protagonismo, ¿sí? La clase media y la clase obrera. Ellos tomaron protagonismo y fueron insertados aún más en la sociedad, porque eran parte de la sociedad, pero no se les tomaba, no tenían derecho ni a voz ni a voto, como dice uno a veces, ¿no es cierto? Entonces, con este proceso de democratización ellos fueron más importantes, tomaron protagonismo. Y fue una sociedad mucho más pareja y no había tanta desigualdad. Obviamente va a haber siempre un poquito de desigualdad, pero no era tanta ya como antes, ¿no es cierto? Así que ese es el proceso de democratización. Ya, chiquillos, ¿qué van a hacer? Van a ir a la página 131. Parece que está muy malo internet porque hay muchos que ingresan, salen, ingresan y salen. ¿Ya? Van a ir a la página 131 y solo van a responder la pregunta 1. Y la pregunta 1 dice, pongan desarrollo página 131. Dice, en base al recurso 2, solo el recurso 2 que está en la página 130. ¿Qué significa que la Constitución de 1925 haya instalado un gobierno de tipo presidencial? Uy, ahí está claro. Sí,
Página 131 y van a responder la pregunta 1. Solo la pregunta 1, coloquen desarrollo, para que no escriban la pregunta. Y la pregunta 1 dice, en base al recurso 2, que ahí está, ¿no es cierto? Ahí está clarito. En base al recurso 2, ¿qué significa que la Constitución de 1925 haya instalado un gobierno de tipo presidencial? Y el mismo recurso nos está dando la respuesta, ahí se lo voy a destacar. El mismo recurso me está dando la respuesta. El Maxi Vivero, Josefa. Ya chicos, es cortita y es súper fácil porque el mismo recurso me está dando la respuesta y yo se los comenté y se los dije. Se los comenté, ¿quién tomó mayor protagonismo? Y ahí está, pero clarito, porque el nombre me lo dice. Clarito, clarito. ¿Qué significa que la Constitución de 1925 haya instalado un gobierno de tipo presidencial, chiquillos? Y ahí, efectivamente, salió electo Alexandri, y él cambió la Constitución de 1925 y tomó un rol más presidencial. Ahí salió electo Alexandri, el presidente Alexandri, que era muy famoso por ese perrito que él tenía un perro gigante, que lo acompañaba a todos lados, y que hoy en día ese perrito está en la Biblioteca Nacional, ahí en Santiago. En el museo, ahí está. Está embalsamado. ¿Terminaste, Leo? Súper. Terminé. Josefa, la tía Patti lo puso en el chat lo que hay que hacer. Tienen que responder de la página 131 la pregunta 1. Solo la pregunta 1 y yo lo destaco. Solo pregunta 1. Que en relación al recurso 2. Y el recurso... ¿Está destacado con azul ahí? Sí. Solo esa. Tía Patti, la Francisca, tiene muy mala la señal, la ha sacado cada rato y ahora no puede entrar. Está todo el rato ahí, le da vuelta sí. Y ahí está. ¿Ya? Por cualquier cosita. Sí, eso pasa. Ya. Sí. Ya, no, en todo caso, como ella no ha ingresado, sí. Lista. Sí. Sí, pero problemas de señal, porque se acuerda ayer que se le escuchaba entrecortado. Sí, también. Sí. Ya listo, chiquillos. Oye, esa respuesta es súper cortita, porque el mismo recurso me está diciendo qué significaba que la Constitución de 1925 ya se haya instalado un gobierno de tipo presidencial. Y el mismo artículo 33 lo está diciendo. Y lo comentamos y lo dijimos. Ya respondí, profesora. Ya, chicos, ¿revisamos? Sí, revisa nomás. Ya, voy a dejar bien, de compartir. Sí, bien. Dejé de compartir. Ya, chicos, vamos. Ahí está, el Maxi también está con problemas, tía. Sí. Ya, chicos, ¿sí? Pregunto entonces. Víctor, ¿respondiste la pregunta? Era cortita esa pregunta. No, tía, es que no la entendí muy bien, la estoy revisando de nuevo. Ya, la misma pregunta me está dando además la respuesta. La misma pregunta me está dando la respuesta, chiquillos.
Y si yo voy al artículo 2 y vuelvo a leer el recurso 2 y el artículo 71, ahí me dice clarito porque es una pregunta explícita, que la respuesta está en el artículo. Vamos, vamos. Agustín, ¿estamos listos? Agustín, hoy día no he escuchado al Agustín. Tía, la estoy revisando de nuevo. Ya, vamos, vamos. Oye, sí, es súper fácil la pregunta, tío. Felipe, Iturrieta. Felipe. ¿Cómo estamos, Felipe? La respuesta de la 1. Yo tampoco lo entendí muy bien, pero digo que... La Vale dice que está yo lista. puse... Espera, manita, todavía no, Anita. Felipe. No lo entendí muy bien, la verdad. Felipe Iturrieta. Tía, le escribí en el chat que estoy respondiendo. Ah, ya. Ah, ya. Si tú tienes audio, puedes abrir tu audio y responder por el audio, Felipe. Porfa. Josefa. Sí. Te voy a explicar. Mira, la pregunta 1, tú tienes que leer el recurso 2, que está en la página 130. Y el recurso 2 habla sobre el fragmento de la Constitución de 1925, ¿ya? Que habla del artículo 71 que se cambió. Y te pregunta, ¿qué significa que la Constitución de 1925 haya instalado un gobierno de tipo presidencial? Y el mismo artículo 71 te dice por qué es un gobierno de tipo presidencial. ¿A quién se le dio el poder? A ella se las dije. Ya se las dije. Tía, está muy fácil esa. Ah, sí, si la misma pregunta, tía, le está dando la respuesta a los chicos. Justamente. Anita, ¿tiene una cara de interrogación? Porque yo les dije que la Constitución antigua el poder lo tenía el Congreso y aquí cambió. ¿A quién se le pasó el poder? ¿Quién tenía más poder ahora? La estoy diciendo todas. Todas las respuestas. Sí. Y la misma pregunta se la está diciendo, se la está dando, porque lo menciona ahí. Sí. La Ariel ya terminó, tía. Ya. Parece que la Josefa también está con problemas de... Sí, dice, se le escuchó súper cortado. Sí. No es mucha información, está clarito. Clarito lo que hay que hacer y responder. Noelia, ¿pudiste responder? Hoy, parece que el internet hoy día está súper malo, tía, porque se caen a cada rato varios. Varios. Sí. Noelia. Noelia, ¿pudiste responder? ¿Ya, chicos? Lucas, Leo, Bastián, Sofía. Sofía, ¿pudiste responder? Maxi. Rodrigo. El Nico con el Juan Ignacio. El Maxi Vivero está listo, dice. Rodrigo. El José Salina está. Yo lo había visto, pero ahora no lo veo. No está el José Salina. Ya, chicos, revisamos entonces. Miren, y les vuelvo a decir y a repetir la pregunta. Dice, en base al recurso 2, y el recurso 2, que está en la página 130, habla sobre un fragmento de la Constitución de 1925, que era el artículo 71. ¿Ya? Y me preguntaba, ¿qué significa que la Constitución de 1925 haya instalado un gobierno de tipo presidencial? Y yo les dije que el periodo presidencial había comenzado a principios del 1930, con, efectivamente, al mando Alexandri, ¿ya? Porque él era el presidente en ese tiempo y cambió la Constitución. ¿Y qué significara que efectivamente haya sido un gobierno de tipo presidencial? La palabra me lo está diciendo, tipo presidencial. Ahí me lo está diciendo, clarito. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaba eso? ¿A quién se le pasó el poder?
¿A quién se Al le pasó el poder? presidente. ¿Al presidente? Al presidente. Al presidente. El presidente. Porque significaba que la Constitución anterior, el poder la tenía el Congreso más que el presidente. Al cambio de Constitución en el 1925, que pasó a ser efectivamente un gobierno de tipo presidencial, el poder se le dio al presidente. Eso significaba, y la misma pregunta me lo estaba diciendo ahí, tipo presidencial. Entonces, Isidora, ¿qué pusiste tú? ¿Cuál es tu respuesta? Que yo ya se las di también. El presidente tiene confiada la administración y el gobierno del Estado. Ya, o sea, tomó un rol protagonista. ¿Sí? Excelente. Tía. Muy bien. ¿Me esperan un chiquitito? Maxi, Víctor. Creo que la mía es tabla. Ya, ahora sí. Víctor, ¿qué me habías dicho tú? Que mi respuesta creo que está mala. ¿Qué pusiste tú, Víctor? A ver. Había puesto que solamente el presidente podía decidir. Ya, pues, estás diciendo, está bien, no está mal, Víctor. Súper bien. Que efectivamente el presidente pasó a ser protagonista. Por eso se le llamaba una república presidencialista. Porque el que tenía el poder y él tenía el rol protagonista ahora era el presidente. Excelente, muy bien. Leo, ¿qué puso usted? Yo puse que significaba que el presidente iba a tener más cargos que antes. Ya, que tenía un rol protagonista. O sea, que el poder lo tenía el presidente. Muy bien. Emilia, ¿está por ahí la Emilia? Emilia. Emilia. La Fernanda Cortés, ¿está la Fernanda? Fernanda. Yo no sé si efectivamente están o no están. Sí, tía, de hecho yo estoy... Acá está la Fernanda, ¿sí está? Y la Emilia Quiroz también. Y se me nombró. Dentro del... Sí, Emilia, te nombré a ti. José no está. Fernanda, pero estás escuchando. Te escucho mal, dice. Fernanda, tus propios compañeros y yo les di ya la respuesta. Que efectivamente, ¿qué significaba que fuera un gobierno de tipo presidencial? Tía, yo puse que significa que el gobierno tenía el poder, pero al cambiar la ley, todo el poder se le pasó al presidente. Sí, está bien, Anita. Excelente. Muy bien. Tía. Dime, Víctor. ¿Dijo algo el Víctor? Ya, chiquillos. Víctor. Entonces, miren, para que complementen su pregunta. ¿Qué significa? Significa, mire, para que sea una pregunta, una respuesta completa, que esta Constitución concede más facultades en el gobierno al presidente de la República. Le concedió más facultades, porque la Constitución anterior, el presidente no tenía tantas facultades, sino que la tenía más el Congreso. Al cambio de Constitución de 1925, y que asumió el cargo Alexandri como presidente, se le llamó gobierno presidencial. ¿Por qué? Porque esta vez, efectivamente, la Constitución le concede más facultades al presidente de la República. Eso era. ¿Sí? Eso era. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, para cerrar la clase del día, oye, era una sola pregunta y les costó muchísimo, tía. Solo una pregunta. Tía, es que parece que en lo fácil está la complicación. Sí. Estaba ahí misma la respuesta. Sí, la misma pregunta me estaba dando la respuesta. La misma, sí. La misma. De repente responden cosas más difíciles y ahora que estaba más fácil. La clase anterior tenía más preguntas y preguntas que a lo mejor eran más complicadas y las pudieron responder súper bien.
Sí. Sí. Ya, chiquillos. Pero esta estaba muy fácil. Él cierra la clase del... Yo no lo entendía, no lo alcanzaba como a comprender. Simplemente no lo conectaba. Puede ser, porque hay muchos que estuvieron con problemas de internet y como que no lograban entender muy bien, como escuchaban entrecortados, etcétera. Ya, chiquillos, cerrando la clase del día de hoy. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué aprendimos? Sobre el proceso de democratización. Ya, el proceso de democratización, ¿no es cierto? Excelente. Sí, muy bien, chiquillos. Entonces, en relación a eso, y aquí les tengo una pregunta, ¿qué les costó más entender? La pregunta. ¿Qué les costó más entender, Anita, que no te escuché bien? La pregunta. La pregunta. ¿Sí? La pregunta, ¿qué más? La pregunta, la mayoría de la pregunta, tío, y la pregunta era súper fácil, chiquillo. ¿Qué me resultó más fácil entonces? ¿O qué les resultó más fácil? El Bastián también dijo, uy, la pregunta todo. Es lo más difícil. ¿Y lo más fácil? ¿Qué se le hizo más fácil? Entender que era democratización. Sí. Y la pregunta tenía que ver con la democratización, porque recuerden que una parte política fue eso. ¿Cómo fue la democratización? El cambio de constitución y que tomó más cargo el presidente en ese tiempo. ¿Ya? No fue difícil, ya, bien. Chiquillos, entonces, ¿aprendieron algo nuevo hoy día? Porque nunca habían escuchado antiguamente de la democratización. No, ¿no es cierto? Ya, chicos, entonces, voy a detener aquí mi grabación